It was good. Good evening, Cornerstone. Buenas noches, We're Cornerstone. glad that you're joining us tonight. Felices de que están con nosotros esta noche. We're happy to be back in Miami after a successful trip to Cartagena, Colombia. Estamos felices de haber regresado a Miami después de un viaje exitoso a Colombia, Cartagena, Colombia. I met many wonderful families over there, Conocí a muchas familias maravillosas allá and the time was blessed by God. y el tiempo fue bendecido por Dios. So tonight we're going to be sharing on the subject of prayer. Esta noche vamos a continuar en la aprendiendo a la oración. And last week we did like an introduction, La semana pasada hicimos una pequeña introducción and tonight we'll be talking about how prayer is relational. y esta noche vamos a hablar cómo la oración es relacional. Let's say a word of prayer. Hagamos una oración. Heavenly Father, we thank you tonight. Padre Santo, esta noche te damos gracias And as we open your word, y así como nosotros abrimos tu we palabra, pray that you would open our hearts te pedimos que tú abras nuestros to corazones receive everything that you have for us. para recibir todo lo que tienes para In nosotros. Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen and amen. Amén y Praise amén. God. Hallelujah. Alabado sea el Señor. One of the things that people don't take into consideration Una de las cosas que las personas no toman en consideración is that everything that's designed by God que todo lo que está diseñado por Dios has a purpose in God's heart. tiene un propósito en el corazón de Dios. And it's usually a little bit more complex than what we can imagine. Y usualmente es un poco más complicado de lo que nosotros nos imaginamos. Especially a subject like prayer. Y especialmente un tema como la oración. And what we want to understand tonight is how prayer is a very relational subject. Y lo que vamos a entender esta noche es que la oración es algo muy relacional. For example, the Bible tells us in Exodus 20 Por ejemplo, la Biblia nos habla en Éxodo 20 that we are to honor our mother and our father, que debemos honrar a nuestro padre y nuestra that madre our days upon the earth may be long. para que nuestros días en la tierra sean alargados. In 1 Timothy chapter 5, En 1 Timoteo 5 we're told that we have a responsibility in the family to provide for the widows. se nos dice que tenemos una responsabilidad de proveerles a las viudas. So you see, God cares about our relationships. Entonces, si te das cuenta, Dios le importa nuestras relaciones. We'll see that in the Bible, everything is about relationships. Nos vamos a dar cuenta que en la Biblia todo depende de las relaciones. God is a relational God, Dios es un Dios de and relaciones. He made us to be relational. Y también nos hizo a nosotros ser relacionables. And that when we isolate ourselves from good relationships, Cuando nos aislamos de buenas relaciones, then things will not go well for us. entonces no nos va bien. So the Bible says, in the family, honor your mother and the father. Entonces la Biblia dice que en la familia debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. In the family, we have an obligation to care for the widows. En la familia también tenemos la obligación de cuidar a las viudas. In Ephesians chapter 5, En Efesios 5, the Word of God calls us to raise our children in the ways of the Lord. la palabra nos pide Criemos. que criemos a nuestros hijos. And then in Philippians chapter 2, Y en Filipenses capítulo 2, the Bible says that in the church, la Biblia dice que en la how many iglesia, know the church is like a family? ¿cuántos saben que la iglesia es como una familia? In the church, we're to consider others ahead of ourselves. En la iglesia debemos considerar a otros más que a nosotros mismos. That's in Philippians 2:3. Eso es en Filipenses 2:3. So in scriptures, we understand En las escrituras entendemos that God wants us to relate well. que la Biblia quiere que nos relacionemos. And you know, sometimes it's easy to relate to people that we don't see all the time, A veces es fácil relacionarnos con personas que no lo vemos todos los días. where it becomes difficult to relate Cuando se convierte en algo difícil para relacionarnos, is with people that are sometimes in our own family son personas que a veces están en nuestra propia familia, that we see all the time. que las vemos todos los días. And so that's why the work of the cross is important. Por eso el trabajo de la cruz es And importante. this is what the Bible calls the work of the cross. Esto es lo que la Biblia llama el trabajo de la cruz. To deny ourselves Negarnos a nosotros and mismos to take up our own cross. y tomar nuestra propia cruz. So the work of the cross is necessary in our lives Entonces el trabajo de la cruz es necesario en nuestras vidas so that we can have the kind of relationships that God wants us to have. para que podamos tener ese tipo de relación que Dios quiere que nosotros And let's tengamos. read in 1 Peter chapter 3. Vamos a leer en Primera de Pedro capítulo 3, 1 Peter chapter 3
Primera de Pedro, capítulo 3, and verse 7. versículo 7. Hallelujah. So understanding that prayer is relational, Entonces, entendiendo que la oración tiene que ver con las relaciones, let's read what it says in chapter 3 and verse 7. 1 Vamos Peter a ver 3:7. Primera de Pedro 3, versículo 7. This is a very interesting verse. Y este es un versículo muy interesante. It says, "Husbands, likewise dwell with them, with our wives, with understanding, giving honor to the wife as to the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers may not be hindered." Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. So, if we fail to allow the work of the cross to change our life, Entonces, si no le damos a la cruz la habilidad de cambiar nuestras vidas, then our relationships are not going to be what God wants them to be. entonces nuestras relaciones no van a ser lo que Dios quiere que If sean. we fail to deny ourselves, Si fallamos en negarnos a nosotros mismos, then even if you pray, y aún si tú oras, your prayers are going to be hindered. tus oraciones van a tener estorbo. We're talking about prayer on Wednesday nights. Estamos hablando de la oración los miércoles en la noche. So husbands, beware. Entonces, atención, maridos. Don't let your prayers be answered. No dejen que sus oraciones tengan Now estorbo. I'll give you some personal examples. Les voy a dar unos cuantos ejemplos personales. My wife, when my wife and I have an argument or discussion, Cuando mi esposa y yo tenemos alguna discusión, she's not always right. ella no siempre tiene la razón. But even when she's not right, Pero aun cuando ella no tenga la razón, pay attention. presten atención. Here's what this is personal, very personal. Eso es muy personal, muy personal. If my wife and I have a disagreement, Si mi esposa y yo tenemos un desacuerdo, I find that God stops talking to me. yo siento que Dios se detiene de hablarme. I can't hear the voice of God. No oigo la voz de This Dios. is very real. Esto es muy real. Now, I can follow through the external exercises of a Christian. Yo puedo seguir haciendo el ejercicio de un cristiano, I can go to church. puedo ir a la I iglesia, can have notes and preach a sermon. puedo tener notas y predicar un sermón, But only I know pero solamente yo sé that I'm not hearing the voice of God. que no estoy escuchando la voz de Dios. So here's what I discovered. Entonces esto fue lo que descubrí. In a relationship, En una relación, whether it's husband or wife, ya sea de marido o mujer, or any other kind of relationship, o cualquier otro tipo de relación, sometimes it doesn't even really matter who is right and who is wrong. a veces no importa quién tiene la razón. God will not draw close to me Dios no se va a acercar a mí until I'm back in harmony with my wife. hasta que yo no vuelva en armonía con mi esposa. So what I have learned Lo que he aprendido in my relationships en mi relación and even in my marriage y aún en mi matrimonio is to hold my peace. es mantener mi paz. If I have an opinion, I state my opinion. Si tengo una opinión, yo comunico mi opinión, But I'm not going to have a conflict with my wife pero no voy a tener conflictos con mi esposa, because I value more hearing the voice of God porque yo valoro más escuchar la voz de Dios than proving to my wife that she was wrong. que probarle a mi esposa que ella estaba I equivocada. wish she were here so she can share her part of the story. Yo quisiera que ella estuviera escuchando para que pueda compartir también su parte de la historia. But how many know what I'm talking about? Pero ¿cuántos saben de lo que estoy hablando? I need to hear the voice of God Yo necesito escuchar la voz de because I'm Dios, doing so many things in my life. porque yo estoy haciendo tantas cosas en mi vida. I need to be guided by Him. Yo necesito estar guiado por Él. And I want to make sure my prayers are not hindered. Y yo tengo que asegurarme que mis oraciones no están siendo con estorbo. So prayer is something that leads us to accountability. Entonces, la oración es algo que nos lleva a una responsabilidad. In James 5, we're told to pray for one another. En Santiago 5 dice que oremos el uno por el otro. And so that's a difficult thing to do Y eso es algo
un poco difícil de hacer. Because when you share your needs with somebody else, Porque cuando tú compartes tus necesidades con otra persona, you are showing vulnerability. tú enseñas tu vulnerabilidad. I don't have it all together. No tengo todo bien. I don't have all the answers. No tengo todas las I don't have the respuestas. solution to this problem. No tengo la solución de este problema. So prayer should lead me to become vulnerable, Entonces la oración debe guiarme a convertirme en algo vulnerable, but that's a good thing pero es algo bueno because it deals with our pride, porque trata con nuestro orgullo, it deals with our hypocrisy, trata con nuestra hipocresía, it strips us of all this fake Christianity nos aleja de toda esta cristianidad falsa and it makes us admit, listen, I need your prayers. y nos ayuda a admitir que necesitamos And oración. that's why in church we pray for one another. Por eso en la iglesia oramos el uno por el otro. On Sundays, after the message, we make an altar call. Los domingos después del mensaje hacemos un llamado al I altar. remember one man, he was at a men's conference, Recuerdo una vez un hombre que estábamos en una conferencia de hombres and the message of the preacher really touched his heart y el mensaje del predicador verdaderamente tocó su corazón, because the preacher talked about being addicted and having bad habits. porque el predicador habló sobre a ser adicto y tener malos hábitos, And this man was addicted to pornography. y este hombre tenía adicción a la pornografía. And so he said, I hope he makes an altar call because I really want to go. Y dije, yo espero hombre que dijo- él el haga, hombre el dijo- hombre dijo, yo quisiera que haga un llamado al altar porque verdaderamente me quiero acercar. I need prayer for my addiction. Yo necesito oración para mi adicción, But I hope it's a generic altar call. pero yo espero que sea un llamado genérico. If you need prayer, please come. Si necesita oración, por favor venga. But the man said, if you are addicted to pornography, I want to pray for you. You come right now. Pero el predicador dijo, si tú estás adicto a la pornografía, yo quiero que tú vengas y pases And the adelante. man said, I need prayer, but I don't want to answer that. El hombre dijo, bueno, yo necesito oración, pero yo no quiero ir a ese llamado. All of a sudden, half the men at that conference went to the altar. De pronto la mitad de los hombres se pararon a ese llamado And he went forward, he asked for prayer. y él también pasó adelante y pidió oración. So in the purposes of God for prayer, Entonces, en los propósitos de Dios de la it oración, brings us spiritually to a place of vulnerability and accountability. entonces la oración nos lleva a un lugar de vulnerabilidad y responsabilidad. So when we ask for prayers, it's not just because we want an answer to prayer, Entonces, cuando pedimos oración, no solamente que queremos una respuesta a la oración, but it brings us to a spiritual place in our life where we can be changed and made better. nos lleva a un lugar en nuestras vidas donde podemos ser cambiados y ser mejorados. It's more than just about physical healing. No es solamente la sanidad física. God is dealing with changes in our character. Dios también está obrando en cambios en nuestro carácter. He's teaching us accountability Nos está enseñando responsabilidad and counsel. y consejo. And all that leads to healthy relationships within the body. Y todo esto lleva a las buenas relaciones dentro del cuerpo. I've learned to not trust people who are not honest. He aprendido a no confiar en personas que no son honestas. And there's no better sign of honesty Y no hay mejor señal de honestidad than somebody who is humble and says, please pray for me. a una persona que es humilde y se acerca y pide oración. Amen? Amén. This is the work of the Holy Spirit in the body of Christ. Esa es la obra del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. But there's another important ingredient that's necessary for effective prayer. Pero hay también otro ingrediente que es importante para que la oración sea efectiva And it has to do with relationships. y tiene que ver con las relaciones. And that is forgiveness. Y esto es el perdón. You're well aware of how we do the Lord's Supper here in church. Ustedes se dan cuenta de cómo nosotros hacemos la Santa Cena aquí en la iglesia. We pray that we can forgive those who have offended us. Siempre oramos de que podamos perdonar a aquellos que nos han ofendido. And so forgiveness is a very important part of prayer. Entonces, el perdón es una parte muy importante de la You oración. can read that in Matthew chapter 11, in Mark chapter 11. Lo puedes leer en Marcos capítulo 11. But prayer is also a factor in the unity. La oración también es un factor en la unidad. Prayer unites families. La oración une a las familias. Prayer unites churches. La oración une a las iglesias. Prayer can unite a ministry team when you go somewhere. La oración puede
unir a un equipo cuando sales. And so, you know, when teams go together to different cities, like we went to Colombia, ¿Ves? Cuando los equipos van a diferentes ciudades, como nosotros fuimos a Colombia, and when we pray together as a team, it brings unity with that team. cuando oramos como un equipo, trae unidad en ese equipo. In John chapter 17, where Jesus talked about, said his priestly prayer, En Juan 17, cuando Jesús hizo su oración sacerdotal, he prayed for unity. él oró por unidad. So you see, prayer has everything to do with relationships. Entonces, si te das cuenta, la oración tiene todo que ver con las relaciones. This false concept that prayer makes you spiritual and separates is not from the Bible. El concepto equivocado de que la oración te convierte en algo espiritual y te separa es equivocado. There were times when Jesus did go off by himself A veces sí veíamos que Jesús se apartaba a solo to pray, a orar, but he would also pray with his disciples. pero también oraba con sus discípulos. But I'm talking about this false spirituality. Pero yo estoy hablando de aquella espiritualidad falsa, I want to separate myself from all negativity. que yo me quiero separar de toda I negatividad, want to just go up into a mountain by myself. de que yo me quiero ir a una montaña yo solo, And I just want to see God and pray. y yo quiero solamente ver a Dios en oración. Actually, if you really are praying, Y en realidad, si verdaderamente estás orando, God is going to bring you closer into the body of Christ and into his purpose. Dios te va a llevar más cercano al cuerpo de Cristo y a su propósito. So true prayer brings you closer into God's purpose. Entonces la verdadera oración te trae más cerca del propósito de Dios. And Jesus said, Father, I pray that you will make them one. Y Jesús oraba, Señor, yo espero que tú los hagas uno, That they will love one another. para que se amen unos a So otros, that the whole world will know that they are my disciples. para que todo el mundo sepa que ellos son mis discípulos. And how many remember Psalm 133? ¿Cuántos se recuerda del Salmo 1:33? I want you to turn there with me. Yo quiero que vayan conmigo ahí. I don't think we truly grasp the deep depth of this psalm. No creo que entendemos la profundidad de este Salmo. 133. Psalm 133. I don't think it goes to 33. Oh, 133, I'm sorry. 133, Salmo 133, verse 1 versículo 1 and verse 2. y 2. Behold, how good and how pleasant it is for the brethren to dwell together in unity. It is like the precious oil upon the head, running down the beard of Aaron, running down the edge of his garments. It is like the dew of Hermon descending upon the mountains of Zion. For there the Lord commandeth blessing and life forevermore. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. I would so much like to have a sermon one Sunday Yo quisiera tener una prédica un domingo and teach on the surface what it looks like it really says here in this verse. y enseñar verdaderamente lo que dice en este capítulo, That if you're not together with the brothers in unity, de que si tú no estás en unidad con tus hermanos, you're not saved. tú no eres salvo. That would be a good message, right? Wow, amén. But Va a it ser would un be buen mensaje, controversial. It would be controversial pero muy controversial, because so many Christians are isolated. porque muchos cristianos están aislados. But it says that there, where the brothers are together in unity, Pero dice ahí donde los hermanos están en unidad, there the Lord sends blessing and eternal life. ahí Dios envía bendición y vida eterna. How many want to be blessed? ¿Cuántos quieren estar bendecidos? So we seek the brethren that are united in harmony. Entonces buscamos la hermandad que está unida en armonía. Unity is one of the purposes of prayer. La unidad es uno de los propósitos de la oración. Prayer will cause us to want to be part of the work of God. La oración hace que queramos ser parte del propósito de Dios. Lack of prayer La falta de oración or religious prayer
o la oración religiosa. That means prayer that is not really guided by the Holy Spirit. Eso quiere decir la oración que no está guiada por el Espíritu Santo. We could call it carnal prayer. La podemos llamar a una oración carnal. Will not bring us into unity. No nos lleva a la unidad, It will bring us to separation. nos lleva a la separación. So when somebody really has been praying, Entonces, cuando alguien verdaderamente está orando, if somebody really wants to hear the voice of God, si alguien verdaderamente quiere escuchar la voz de Dios, then we are in harmony in our relationships in our life. estamos en armonía en nuestras relaciones de nuestras Our vidas. prayers are not hindered. Nuestras oraciones no tienen estorbo And we can hear God. God will draw close to us. y podemos oír a Dios. Dios se acerca a nosotros. We're not trying to win the fight. No estamos tratando de ganar la We're batalla. not trying to prove that we're right. No estamos tratando de probar que tenemos la In our razón. relationship, we see that the most important thing that's necessary En nuestras relaciones vemos que lo más importante es to be in harmony estar en armonía so that we can continue hearing the voice of God in para our life. poder continuar escuchando la voz de Dios en nuestras vidas. Let's finish in Matthew chapter 18. Vamos a terminar en Mateo 18. Matthew 18 and verse 19. Mateo 18, 19. Mateo 18, 19. Matthew 18, 19. Chapter 18, verse 19 and 20. It says, assuredly, I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra. 18. Verso 18, I'm sorry. 18, 18. Okay. 18:18, 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Verse 19, again I say to you that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Imagine in a marriage when the husband and the wife are walking in harmony. Imagínense en un matrimonio cuando un esposo y una esposa están caminando en armonía. Then that's a powerful prayer. Entonces eso es una oración poderosa, The prayer of two. la oración de dos. If two of you agree on earth concerning anything, Si dos de ustedes se ponen de acuerdo en cualquier cosa, it will be done for them by my Father in heaven. les será hecho por mi Padre que está en los cielos. And so that's why we need to be in harmony. Entonces por eso es que necesitamos estar en armonía. So let's go back and close with a summary. Entonces vamos a cerrar con un resumen. Prayer is something that we do that is relational. La oración es algo que hacemos que tiene que ver con las relaciones. And our most difficult relationships are the people that we see every day. Y las relaciones más difíciles son aquellos que vemos todos los días. But unless we're in harmony in all these relationships in our life, Pero a menos de que estemos en armonía con todas estas relaciones en nuestras vidas. and I know what you're thinking, you're saying, it's impossible. Y yo sé lo que estás pensando, estás diciendo es Well, God imposible, knows that. pero Dios lo He sabe. says, as much as you can, Dice tanto como tú puedas, be at peace with all men. estés en paz con todos los Some hombres. people don't want peace, Algunas personas no quieren paz, but you be at peace with them. pero tú estés en paz con ellos. But if we're not in harmony, our prayers are hindered. Entonces, si no estamos en armonía, nuestras oraciones tienen estorbo. And you want God to be close to you. Y tú quieres a Dios cerca de ti. You want God to speak to you. Tú quieres a Dios hablándote. God, speak to me in my dreams. Dios, háblame en mis sueños. When I read the Bible, speak to me through your word. Cuando yo leo la Biblia, háblame en tu palabra. When Pastor Raul preaches, speak to my life. Cuando el pastor Raúl predica, háblale a mi vida. If we want the ability to hear the voice of God, Si queremos la habilidad de escuchar esa voz de Dios, it hinges on your prayers. sin estorbo en tus oraciones, We have to have a prayer life. tenemos que tener una vida de oración. And a prayer life that's unhindered. Y una vida de oración sin estorbos. And that's relational. Y eso tiene que ver con las relaciones. But it also brings us to a place where God changes us. Pero también nos lleva a un lugar donde Dios nos cambia. Of vulnerability
de vulnerabilidad and accountability. y responsabilidad. And that is difficult Y eso es difícil. because sometimes we're willing to be in harmony with everybody, Porque a veces tenemos la habilidad de tener armonía con todos, but we don't want to be accountable. pero no queremos ser responsables. We want to do what we want to do. We don't Queremos- want to submit. Queremos hacer lo que queremos hacer y no nos queremos someter. We don't want to admit when we're corrected. No queremos admitir cuando somos corregidos. We don't want to admit if we're wrong. No queremos admitir cuando nos equivocamos. We don't want to be told how to think. Y no queremos que nos digan cómo pensar. And so we're very independent minded. Entonces tenemos nuestros pensamientos son muy This independientes. is the American spirit. Este es el espíritu americano. But, you know, the spiritual life is not a democracy. Pero si te das cuenta, la vida espiritual no es una democracia. The spiritual life is about the kingdom of God, La vida espiritual se refiere al reino de Dios, where God is the king in our life. donde Dios es el rey de nuestras And we vidas. submit to his purposes. Y nosotros nos sometemos a sus Like propósitos. Jesus said, Father, not my will be done, but yours. Jesús dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. And that's why he had a powerful prayer Y life. por eso él tenía una vida de oración poderosa. Let's stand and close in prayer tonight. Vamos a ponernos de pie y cerrar en oración. And we'll continue this study on prayer on Wednesday nights. Y vamos a continuar con el estudio sobre la oración los miércoles en la I noche. hope you can join us. Espero que puedan estar con nosotros. We will always post these things on YouTube later on. También subimos esto a YouTube And later we'll talk about the incense altar in the tabernacle, y luego vamos a hablar también sobre el incienso en el because tabernáculo, that's where we see prayer in the tabernacle. porque ahí es donde vemos la oración en el And we'll tabernáculo. discuss the 4 ingredients in the incense that they burned. Y vamos a discutir los 4 ingredientes del incienso que quemaban. And that gives us revelation about prayer. Y esto nos da revelación sobre la oración. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos gracias. Tonight, Father, we ask that you will continue to teach us Padre, esta noche te pedimos que sigas enseñándonos how we should pray, cómo debemos orar, how to grow in our spiritual life cómo crecer en nuestra vida espiritual through prayer, a través de la and how oración important every relationship in our life is. y darnos cuenta cuán importantes son las relaciones en nuestras vidas. That we would grow in grace before God Que nosotros podamos crecer en gracia delante de Dios and before men. y delante de los hombres. Help us in our relationships Ayúdanos en nuestras relaciones and help us to walk before you, y ayúdanos a caminar delante de ti, knowing and understanding sabiendo y entendiendo that you want to guide us de que tú quieres guiarnos and that you have a plan and a purpose for our y lives. que tú tienes un plan y un propósito para nuestras And vidas. part of that includes our prayer life. Y parte de eso incluye nuestra vida de In oración. Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos And everybody says, y todos decimos Amen and amén amen. y God amén. bless you, and we'll Dios see les you on bendiga y nos Sunday. vemos Amen. el domingo. Now tonight, if you sit down a minute, Ahora